Hola a todos, soy Victoria Moreno, investigadora y profesora de la Universidad de Nebrija en Madrid, y en este Congreso Nodos del Conocimiento 2020 voy a presentar las conclusiones principales de una investigación en la que actualmente estoy trabajando y que versa sobre alfabetización mediática en España y en Cataluña. Como digo, estoy trabajando todavía en ella, con lo cual todavía no puedo desgranar todos los resultados ni llegar a conclusiones definitivas, pero sí que puedo ya aportar ciertos aspectos interesantes en este ámbito. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, la presentación lleva por título Alfabetización mediática en Cataluña y en España, situación actual y retos futuros, y la he dividido en 5 apartados. Por un lado, la introducción, por otro lado, los objetivos y las preguntas de investigación, metodología, resultados y conclusiones. Podemos empezar señalando que la alfabetización mediática, conocida también por su término en inglés, media literacy, ha vuelto a ganar protagonismo recientemente en la esfera pública. Principalmente por el contexto en el que nos encontramos de desinformación y de posverdad hasta un punto. Dentro de ese contexto han proliferado una serie de iniciativas de fact-checking, de periodismo de datos, que están contribuyendo mucho a esa media literacy con apuestas, con lanzamientos de cursos en este sentido, tanto para estudiantes como para dentro del mundo del periodismo, ¿no? Y por otro lado, también es interesante una serie de iniciativas que se han lanzado desde el mundo de la educación. Especialmente hablamos de proyectos que lo que hacen es ofrecer recursos didácticos al educomunicador en las aulas para fomentar esa educación mediática, esos contenidos dentro de las aulas. Además, en España, Cataluña es sin duda el referente a seguir, es la comunidad que marca el camino, y ya a partir de los años 60 o 70 surgen una serie de iniciativas a nivel local que ponen de manifiesto la necesidad de empezar a trabajar este tipo de contenidos dentro del aula. Pues como decíamos, la alfabetización mediática, el impulso que ha recibido en los últimos años no puede entenderse si no es atendiendo al contexto actual de desinformación en el que nos encontramos. En ese sentido, el fact-checking, como señalábamos anteriormente, ha sido muy interesante porque ha puesto en marcha cursos de media literacy en el ámbito profesional y universitario. Entre estas plataformas que han proliferado en los últimos años destaca en España Maldita.es y Neutral. Y por otro lado, también el impulso de la media literacy viene por parte de organizaciones sin ánimo de lucro, organismos de autorregulación, organizaciones independientes que han lanzado cursos o ideas, proyectos que lo que hacen es ayudar al educomunicador a tener más recursos en el aula para trabajar esto. En este sentido, en Cataluña destaca el proyecto EduCap, que está ligado al Consell del Audiovisual, y por otro lado, a nivel internacional, podríamos hablar, por ejemplo, del proyecto de News Literacy de Google o de Shakeology, que es una iniciativa que surge en Washington, D.C., a través de una organización independiente, sin ánimo de lucro. Como decíamos, Cataluña es el referente dentro del contexto español y ya desde los años 60 o 70 surgen una serie de iniciativas de manera independiente, como pueden ser Aula Media, Drag Magic, Teleeduca o Cineescola, que lo que hacen es ofrecer esos recursos didácticos a los profesores, formación, cursos, talleres, estudios. Y a esos proyectos, a esas iniciativas, se unen también proyectos más concretos dentro de las escuelas, como puede ser Radio Estalella o Radio Sant Vicenç de Sors. Pero además, es interesante señalar, y no podemos dejar esto de lado, que en Cataluña, a diferencia de otras comunidades autónomas en España, en Cataluña sí que se le ha dado ese impulso dentro del currículum educativo a la competencia audiovisual. Es decir, durante muchos años esa competencia audiovisual ha aparecido de alguna manera dentro del currículum educativo, lo que de alguna manera ha servido también como paraguas, ¿no?, para los profesores para poder impartir esta asignatura o estos contenidos dentro del aula. Por otro lado, el objetivo de la investigación es mostrar, lógicamente, una radiografía actualizada de cuál es la situación de la media literacy en España, tanto desde el punto de vista interno, entre las escuelas, las familias, como a nivel externo,
hábitos políticos, medios de comunicación, y también nos interesa esbozar cuáles son los retos a los que se enfrenta para su consolidación definitiva, tanto dentro de las aulas como desde el punto de vista legal o de la media accountability. Para ello se dan respuesta a 5 preguntas de investigación que se plantean en 2 fases. En primer lugar, a partir de la revisión de toda la literatura existente sobre media literacy, y por otro lado, a partir de esas entrevistas que realizamos a expertos y profesores y que ya apuntan determinados elementos interesantes que tomamos en consideración a la hora de plantear esas preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son estas 5, que deben entenderse por alfabetización mediática, cómo se plantea actualmente dentro de los centros educativos de Cataluña y España y desde las autoridades educativas de los gobiernos tanto autonómico como central. Por otro lado, cuál es el nivel de concienciación social sobre su importancia como herramienta de empoderamiento ciudadano, cuál es su acogida por parte de la comunidad educativa, de los alumnos, las familias y los medios de comunicación, y por último lado, cuáles son los retos que plantea la media literacy en los diferentes niveles, a nivel autonómico, nacional y europeo. Esa primera pregunta la hemos planteado porque la propia definición del concepto de alfabetización mediática es compleja. Según el Observatorio Europeo del Audiovisual, ese concepto es muy amplio y engloba todas las capacidades técnicas, cognitivas, sociales, cívicas, creativas, que permiten a los ciudadanos tanto acceder como entender de manera crítica los mensajes de los medios de comunicación e interactuar con ellos. En cuanto a la metodología, hemos trabajado a partir de un análisis cualitativo, 11 entrevistas semiabiertas a expertos en alfabetización mediática y a profesores que están impartiendo o han impartido este tipo de contenidos en las aulas. El enfoque ofrece datos muy interesantes acerca de las cuestiones que planteamos. Por un lado, una reformulación del concepto de alfabetización mediática, también el reconocimiento expreso de que existen ciertos obstáculos, principalmente legales, pero también otros, que dificultan su implantación definitiva. Y por otro lado, la enumeración de una serie de pasos o de aspectos claves por los que debe transitar la media literacy en el contexto nacional y europeo. Por primera vez un estudio se aproxima a esa situación actual de este fenómeno desde dentro, tomando como referencia el punto de vista de expertos y profesores, con lo cual consideramos que es muy interesante y que abre un poco el horizonte de lo que estaba hasta ahora planteado en la literatura, ¿no? En cuanto a los resultados iniciales, los expertos señalan que debe entenderse por alfabetización mediática. Por un lado, bueno, hablan de que es un concepto amplio e inclusivo, porque la relación entre comunicación y educación de por sí ya es muy poliédrica, que es una necesidad permanente en las aulas y entre la ciudadanía. Por otro lado, que la educación, esta educación mediática sirve para que la persona se convierta en productor y receptor de mensajes de los medios de comunicación en cada situación histórica, algo que actualmente está muy marcado por la tecnología, ¿no? Por el entorno digital. Otros lo definen como la competencia o capacidad de comprender y producir esos mensajes, comprenderlos, producirlos en función del contexto, de su finalidad y también siempre teniendo en cuenta unos parámetros, unos criterios éticos. Otros hablan de una capacidad de analizar y descifrar imágenes, de crearlas y reflexionar de forma crítica sobre su función, y otros hablan de que los alumnos, para ser competentes en el lenguaje audiovisual, deben saber comunicar a partir de una imagen, pero también interpretarla y utilizar todas las herramientas que ofrece ese mundo audiovisual. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo se plantea actualmente dentro de los centros educativos de Cataluña y España y desde las autoridades educativas de los diferentes gobiernos? Los expertos señalan que las administraciones están muy alejadas de esto, que los pasos hasta ahora no han sido certeros, no han sido claros y no han ayudado a esa implantación definitiva de la media literacy. Que en muchos casos, y esto es un problema que señalan muchos de los entrevistados, la educación en medios de comunicación se confunde con acceso a la tecnología o con conocimientos informáticos, y en Europa la situación parece ser muy similar, según lo que señalan los expertos, que apenas hay iniciativas o se hace poco desde los centros y desde los gobiernos autonómicos, regionales y centrales. Y por otro lado sí que señalan que de manera aislada muchos profesores están haciendo cosas interesantes y muy importantes dentro del aula. Por otro lado, la mayoría de expertos señalan que a nivel legal y de visibilidad la importancia de la educación mediática está a unos niveles desde hace 2 décadas,
de prácticamente hace 20 años, con lo cual la conclusión a la que llegan es que a nivel legal la educación mediática no interesa reflejarla en ningún sitio y que los políticos no quieren de alguna manera que la ciudadanía pues esté educada y sea crítica, ¿no?, con los mensajes que le llegan a través de los medios de comunicación. Otros expertos señalan que el currículum se ha complicado mucho y que ya esa competencia audiovisual ha dejado de aparecer dentro del currículum educativo de Cataluña. Por otro lado, sí que también señalan que las escuelas ha aumentado el nivel de producción de este tipo de contenidos debido sobre todo al acceso, a mayor acceso a herramientas tecnológicas, sobre todo a smartphones o al ordenador en las aulas, pero falta más reflexión crítica y no se conoce tanto o no se enseña tanto el lenguaje audiovisual ni se reflexiona sobre la imagen. En cuanto a esta cuarta pregunta, ¿cuál es el nivel de concienciación social sobre su importancia como herramienta de empoderamiento ciudadano? Sí que aseguran los expertos que la concienciación parece que va mejorando en los últimos años, pero y que la respuesta es positiva entre la ciudadanía, que entre los profesores, sin embargo, todavía existe desconocimiento, que hay muchos de ellos que con el trabajo que ya tienen a diario es suficiente y no se quieren un poco entrometer en estas cosas, también porque falta la formación, como veremos más adelante, que entre las familias el nivel de concienciación es irregular, pero sí que existe cada vez más una noción de la importancia de combatir la desinformación o las fake news que ahora mismo atenazan, ¿no?, a la ciudadanía. También hablan, sobre todo los expertos que trabajan estos contenidos en el aula, de que el feedback y la implicación de los alumnos sí que es positiva y que ellos mismos se dan cuenta de que han desarrollado una mirada más crítica que la que en su día tenían sus padres con respecto a los medios de comunicación. En cuanto a la acogida por parte de la comunidad educativa, alumnos, familias y medios de comunicación, la mayoría de expertos señalan que la acogida es irregular, que queda mucho camino por recorrer en diferentes frentes, que tanto desde el poder político como desde los medios de comunicación existe una especie de pacto invisible porque no interesa que ese tipo de contenido se ven en las aulas y que falta voluntad, ¿no?, de alguna manera, que las escuelas sí que se encuentran experiencias muy interesantes, pero que no se hace de forma regulada y que tampoco muchos profesores conocen las implicaciones de la educación mediática. Una experta señalaba, por ejemplo, literalmente que nadie quiere asumir la responsabilidad de educar. Entre las familias también señalan que el interés que despierta es bastante irregular. Y en cuanto a la última pregunta, ¿cuáles son los retos que plantea la media literacy a nivel autonómico, nacional y europeo? La mayoría de expertos coinciden en la importancia de que exista un paraguas legal, una regulación legal a través de un real decreto que regule la educación mediática y que la convierta en algo obligatorio dentro de las aulas. Y por otro lado, la segunda pata o el segundo pilar sería la formación constante del profesorado, ¿no?, que tiene que venir por parte de los organismos públicos que deben fomentar y dar mayor presupuesto a este tipo de formación dentro de los colegios y de los centros educativos. Con lo cual, las conclusiones señalamos brevemente la respuesta a estas 5 preguntas que planteábamos como preguntas de investigación. ¿Qué debe entenderse por alfabetización mediática? Pues podemos decir que la alfabetización mediática es un concepto amplio que hace referencia a la capacidad de comprender y producir los mensajes audiovisuales de manera crítica y reflexiva y conforme siempre a unos valores éticos. ¿Cómo se plantea actualmente dentro de los centros educativos y desde las autoridades educativas? Pues a nivel legal, los expertos señalan que queda mucho camino por hacer, que todavía no existe el respaldo necesario y que dentro de los centros educativos básicamente el peso recae en los profesores, que son llaneros solitarios que imparten estos contenidos en las aulas de mutuo propio, ¿no?, y que tienen que formarse de alguna manera por sí mismos. En cuanto a la concienciación social sobre la importancia, aseguran que la respuesta de la ciudadanía es cada vez más positiva, al igual que entre los alumnos, que sí que tienen la oportunidad de trabajar estos contenidos en el aula. Sobre la acogida por parte de la comunidad educativa, alumnos, familias y medios de comunicación, aseguran que es muy irregular dentro de las escuelas, aunque sí que es cierto que hay iniciativas muy interesantes y muy destacables, y que por parte de los medios de comunicación ese interés sigue siendo nulo en la alfabetización mediática. Y por otro lado, los 2 grandes retos que plantea la media literacy a nivel autonómico, nacional y europeo son tanto el respaldo legal como la formación permanente del profesorado. Y bueno, hasta aquí la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos pronto.